Buenas chicos y chicas, yo soy OchanZ y hoy repasaremos un poco por encima qué es lo que tendrá la 0.7. Pues sí gente, igual que hicimos en su día con la 0.6, antes del lanzamiento de esta y antes de tener el listado oficial de cambios sobre la mesa, he decidido resumir muy por encima qué podremos esperar de la 0.7. Tened en cuenta que el juego no va a ser el mejor juego del mundo cuando la 0.7 sea lanzada. Esta versión corrige la mayoría de errores y obstáculos a la hora de jugar, como pueden ser los tirones y el lag, pero seguirá estando en alfa cerrada. Desde antes del lanzamiento de la 0.6, ellos se dieron cuenta de que su modus operandi no era el adecuado y que había muchas piezas que cambiar, desde parte del equipo de desarrollo hasta cómo las actualizaciones iban siendo lanzadas. Fue un largo camino, fue una decisión arriesgada y peligrosa para el devenir del proyecto, y sin duda fue y es el primer paso de una carrera para traernos a nosotros, los jugadores, el juego definitivo de supervivencia de mundo abierto. Si es la primera vez que oyes hablar sobre este juego, Dead Matter, te recomiendo que te pases por el canal, que estamos enfocados en él y hay muchísimo contenido con el cual podrás salir de dudas. Si crees que vale la pena, pues ya de paso te suscribes y me dejas un comentario para conocerte y darte la bienvenida a la comunidad. La 0.7 empezó a gestarse allá por marzo de 2021 y el día 12 de abril recibimos la primera noticia de que el juego iba a iniciar una etapa de parón y de reconstrucción. Este parón era más que obligatorio e inició el camino hacia lo que dentro de muy poco, exactamente el 31 de octubre, será una realidad: la 0.7. Habremos aguantado casi un año por una actualización que equilibra, mejora y a fin de cuentas hace que este título sea mucho mejor. A lo mejor este vídeo se nos hace un poco largo, pero me apetece explicaros, además de lo que se viene con la actualización, que es muy importante no crear ciertas expectativas, no solo con Dead Matter, sino con cualquier juego, y no solo con esta actualización, sino con todas, y mucho menos crear comparativas con otros juegos. Dead Matter, incluso tras esta mega actualización, estará en alfa cerrada, mismo proceso por el que pasó DayZ, Scum y proceso por el que pasan todos los juegos, incluso los AAA. El objetivo de este periodo no es más que corregir errores y sobre todo en juegos indie ayudarse de la comunidad para saber hacia dónde encaminar las actualizaciones, pero ni mucho menos el juego estará terminado. Una vez aclarado todo esto, vamos al plato fuerte: la versión 0.7. Una parte muy importante de este tipo de juegos son los infectados. En Dead Matter los han refactorizado y reconstruido. Esto incluye apartados como una mejora sustancial en la detección del jugador por visión u oído. Esto es muy importante porque ahora el sigilo juega un papel de suma importancia en el juego. Mejoras de las persecuciones: los infectados ahora no solo corren en línea recta unos detrás de otros, sino que intentan flanquearte, incluso aunque para ello tengan que saltar obstáculos o trepar muros. Esta última parte es muy notoria ya que han añadido animaciones y mecánicas de salto y escalada para los infectados. Además de todo esto, han adaptado las armas de cuerpo a cuerpo para que el combate con los infectados sea más satisfactorio y complicado. Ahora influye mucho donde se les golpea e incluso pueden ser derribados para intentar huir o tener ventaja en el combate. Asimismo, a la hora de perseguir al jugador, estos pueden tropezar y luego levantarse. Las animaciones de los infectados en general se han mejorado, pero siguen siendo provisionales, ya que quieren añadir captura de movimiento en un futuro y esto hará que las animaciones sean mucho mejor. Además, ahora los zombies spawnean de manera más lógica. Spawnean con referencia a los jugadores, pero de manera que aunque tú veas un pueblo desde lejos con prismáticos, por ejemplo, ellos habrán podido spawnear simplemente por el observador. En el apartado de los vehículos, estos han sido mejorados, y no solo eso, han sido eliminados, reescritos y rediseñados por completo. Mejoras relacionadas con las físicas, con el movimiento o con los modelos tanto de exteriores como interiores de los vehículos son algunas de las novedades que hacían falta para poder jugarlo sin que el coche, por ejemplo, saliera volando o de repente se hundiera en la carretera. Durante por lo menos la fase experimental de la 0.7, el consumo de gasolina y los daños en los vehículos han sido deshabilitados para poder centrarse en la parte más técnica de esto, y una vez esté pulido procederán a añadir las otras funciones. Además de esto, nuevos modelos de vehículos han sido añadidos a la lista de innumerables adiciones que tiene la 0.7, desde vehículos como el J-Wagon, el coche de policía mucho más moderno que el que había en la 0.6, o la pickup son ejemplos de estos nuevos modelos, además de que añadieron la posibilidad de crear vehículos de dos ruedas como motos o bicicletas, que vendrán en actualizaciones más adelante. Tenemos este pequeño gameplay que muestra lo fluida que es la conducción y lo fino que va, no solo el vehículo en sí, sino la mejoría que se aprecia en cuanto al rendimiento. Y ahí es donde
donde yo quería llegar, el rendimiento. El rendimiento de Death Matter era su meta principal y donde estaban gastando la mayoría de su tiempo y recursos. Para ello enfocaron a la mayoría del equipo en ir quitando características, mecánicas y texturas, corrigiéndolas, optimizándolas y volviéndolas a añadir al proyecto. Esto era un trabajo muy tedioso, pero les permitió, por ejemplo, rehacer el mapa de Calgary. Un mapa bastante plano, simple y mal estructurado que, además de empeorar el rendimiento general del juego, no representaba correctamente lo que era esa zona de Canadá. Para ello utilizaron drones e hicieron viajes a lugares representativos de la zona, como la gran presa Sip, que acabaron añadiéndola con éxito al juego. Lo mismo hicieron con el campo de golf o el camping de caravanas. El mapa será una de las novedades más notorias, ya que pese a que la base es la misma y el tamaño es exactamente el mismo, han distribuido todo de mejor manera para que haya muchas menos áreas vacías. Además, esto se completa con una mejor iluminación exterior e interior y la adición de sistemas meteorológicos avanzados que afectan directamente al mapa y sus texturas. Ahora se forman charcos, la nieve se amontona y, a diferencia de la 0.6, dentro de los edificios no se verá esta lluvia. Una edición que puede ser muy entretenida son las misiones. Para 0.7 tendremos simplemente misiones de prueba, pero nos ayudarán a entender cómo serán estas en una fase más avanzada. Una cosa que empeoraba mucho el rendimiento era cómo los iconos se generaban en el inventario. Esto lo han corregido y además han añadido otro tipo de loot, el loot físico, para que, además de lootear contenedores como hacíamos en la 0.6, podremos encontrarlo, pues por ejemplo, encima de una mesa o en el suelo, como sería el loot de DayZ, por ejemplo. También se mejoró mucho el personaje, desde nuevas ropas e indumentarias para cada profesión, hasta un nuevo modelo de cara del personaje que puede ser moldeado y modificado. En referencia a las ropas, podremos encontrar toda la ropa de dos maneras diferentes, como siempre o doblada. Esto puede ayudarnos a saber si alguien ha looteado esa zona o no. Con todo esto vienen muchas más cosas, como nuevas armas, como podrían ser la SKS, la XM8 y herramientas para el tema de construcción de base. Es muy importante que sepáis que esta misma semana tendremos una lista oficial con todos los cambios y ahí sí que los enumeraremos uno por uno, pero ahora me apetecía hacer mi propio resumen y que estéis al tanto de lo que se viene con la nueva versión. Seguramente cuando saquen el changelog, la lista de cambios de la 0.7, tengamos que hacer más de un vídeo. Tendrán que ser seguramente dos, un vídeo en dos partes, porque son muchas novedades y me gustaría enumerarlas una por una. Por eso también he hecho este vídeo más cortito, para que el que no quiera verse esos dos vídeos a finales de esta semana, pues pueda simplemente verse este y ver por encima lo que va a venir con la 0.7. Espero, chicos, de corazón que os haya servido, que os haya gustado. Si es así, dejadme un like, suscribíos, activad la campanita, que es importante para que os lleguen siempre estas notificaciones y estéis al tanto de toda la información de Death Matter, ahora y en el futuro, porque seguiremos subiendo contenido de Death Matter, enfocándonos obviamente en Death Matter, pero también subiremos otro contenido. Y nada más podamos subir contenido gameplay propio, pues me gustaría hacer, ya lo he dicho hace mucho tiempo, me gustaría hacer guías, me gustaría hacer tutoriales, me gustaría hacer un poco de todo, pero por ahora lo que tenemos que hacer sí o sí son estas novedades que van saliendo cada semana. Así que, chicos, ya os dejo. Recordad que es muy importante que me dejéis comentarios, que los respondo todos, y el que quiera, obviamente esto, como lo he dicho siempre, ni te va a hacer ni mejor suscriptor ni nada por el estilo, pero ayuda mucho a la comunidad el tema de ser miembro. Obviamente solo el que pueda, y me da exactamente igual si no se puede. Obviamente esto es algo que no puede todo el mundo y jamás voy a juzgar a nadie porque se suscriba o porque no. El que lo quiera hacer apoya muchísimo el canal, el que no lo haga también lo apoya muchísimo. Así que os dejo el link en la descripción. El que quiera ser miembro son 2,99 € y eso, apoyáis económicamente a la comunidad. Muchísimas gracias, chicos, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.